El audio de Buenas tardes, ¿me nuestra escuchan? computadora. Ahora sí, ya lo escuchamos. Gary, aló, aló. Muy buenas tardes, Buenas un, tardes, ahora sí un estamos en gusto. contacto, lo podemos escuchar muy claramente. Bienvenido, Gary. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Un gran abrazo a toda la audiencia de ATV. Igualmente, estar en contacto con usted es muy importante para nosotros porque el IPSE ha sacado un estudio en cuyo resultado nosotros leemos que el desempleo sube nuevamente en el primer trimestre del 2021. Pero también habíamos visto un dato de que, según el INE, el desempleo comienza a bajar en el país y esto nos llama la atención. ¿Cómo han sacado ustedes este estudio? Bueno, en primer lugar, lo que quisiera aclarar es que siempre manejamos cifras oficiales. La estadística que publicamos a través de nuestro medio comunicacional Cifras efectivamente tiene que ver con el último reporte que ha emitido el INE en relación a la situación de la desocupación. Este es el término, más que desempleo, desocupación en el país. Y lo que queríamos significar es que en relación a lo que pasó el año pasado, que llegamos a tener casi un 11% de desempleo, pues ahora hay una tendencia a la disminución y eso es una buena noticia. Da cuenta de algún avance que se está dando en términos de reactivación, aunque ciertamente estamos con una cantidad de gente que no tiene una ocupación firme, y que es una cantidad verdaderamente grande. No estamos hablando de que el dato al primer trimestre de este año que están con 370.593 personas que no estaban ocupadas de acuerdo a la encuesta que periódicamente hace el INE. Ahora, si este dato comparamos con lo que acontecía en julio del año pasado, 404.000 personas en ese entonces no tenían una fuente de ingresos. De esos 404.000 personas, 289.000 habían sido consecuencia de la pandemia, de la cuarentena. Entonces estamos avanzando, pero todavía estamos avanzando lento. Y esperamos, por supuesto, de que haya más medidas, que haya más recuperación, porque cuando una persona no tiene una ocupación, especialmente si es fija, entonces la que sufre es la familia por falta de ingresos. ¿Cómo han visto en este estudio la variación del trabajo? La gente ha empezado a inventarse trabajos, ha empezado a dejar el trabajo o la profesión a la cual se dedicaba y han empezado a realizar otro tipo de actividades informales, alternativas y han predominado muchas actividades gastronómicas, por ejemplo. ¿Qué tienen ustedes en este vaciado de sus cifras y sus estudios? Miren, la verdad que la situación económica es de crisis y eso se refleja desde el punto de vista social en la pérdida de empleo, en el subempleo, en el desempleo disfrazado, que como usted bien dice, en muchos casos son ocupaciones de subsistencia. Cuando nosotros hablamos de estos datos, que son datos oficiales del INE, estamos amparándonos en una encuesta que el INE realiza de forma mensual. Se llama la encuesta continua de empleo, que básicamente al encuestado le pregunta si es que la última semana trabajó una hora y si mantiene esa situación de trabajo al momento de ser encuestado. Eso no dice en absoluto el tipo de ocupación que está teniendo esa persona, que en muchos casos puede ser de subsistencia. Bien decía usted de que en esta situación de crisis, de recesión que hemos vivido, de gente que ha perdido su empleo muchas veces en el sector legal formal, pero también en el informal, se ha tenido que dedicar a hacer cosas que nada tienen que ver con su ocupación anterior o con su profesión. ¿Cuánta gente en este momento está efectivamente haciendo comida en su casa? Están haciendo tortas, están ocupándose del delivery, de la distribución. Muchos han tenido que ofrecer sus servicios en áreas que no han, para lo cual no se habían preparado. Pero reitero esto por una necesidad de subsistir, de generar ingresos. Y por eso nuestro
permanente llamado desde el IPSE para que se puedan implementar políticas adicionales desde el Estado a fin de dar las condiciones para que el aparato productivo no solamente se reanime, sino que se incremente en cuanto a las posibilidades de generación de empleo y de recuperación de esas centenares de miles de empleos que se han perdido el año pasado. Bueno, esta situación ha alarmado no solo a las familias, sino a toda Bolivia y a los padres de la patria, a los gobernantes, en una impotencia de cómo poder realizar una nueva propuesta para que para que las personas puedan subsistir. Los empresarios en varias oportunidades han reiterado, han hablado una y otra vez de no poder hacer incremento, por ejemplo, este año del incremento salarial para que no exista la posibilidad de más despidos. ¿Cómo ven ustedes desde el IPSE esta situación? Mire, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia hizo un estudio, un sesudo estudio, que llevaba a una conclusión de que por cada 1% que se pudiera incrementar el sueldo de los trabajadores, se iban a perder 10.000 empleos. Creo que en el momento, en la situación actual, más que buscar incrementos salariales, lo que tenemos que buscar es que no se incremente la cantidad de gente que está desocupada, de gente que no tiene ingresos seguros. Tenemos que cuidar los empleos, tenemos que mejorar la situación de la economía para poder aumentar la oferta de empleos, ojalá en el sector legal, en el sector formal. Fíjese que en Santa Cruz, de acuerdo a estos datos, al primer trimestre del 2021, hay más de 110.000 personas sin una ocupación, sin una fuente de ingresos permanente. En La Paz estamos hablando de más de 92.000 personas, en Cochabamba más de 76.000. Y detrás de cada una de estas personas hay familias. Entonces, si nosotros no queremos que esta situación se prolongue en el tiempo y ocasione una eclosión social una inestabilidad en el país desde el punto de vista social, en términos de reclamos, etcétera, lo menos que podíamos estar pensando es en cómo incrementar los salarios de la gente que hoy día está empleada, sino lo que tenemos que pensar es cómo recuperar los empleos que se han perdido y ojalá cómo generar más empleos, y para eso por supuesto que hay muchas sugerencias de políticas desde el sector empresarial boliviano. Incluso desde nuestra institución insistimos que la salida a la crisis actual tiene que ver básicamente con exportar más y disminuir la importación de productos que nosotros podemos generar y enfocar en sectores de rápida reacción como son el agropecuario, el agroindustrial, el sector forestal, porque estos son los sectores que más rápidamente pueden reaccionar con inversión y generar muchos efectos multiplicadores en la economía en lo que respecta a banca, transporte, comercio, almacenamiento, todo lo que son servicios conexos, ¿verdad? Esta actividad, eso es lo que va a poder sacar al país de la crisis en la que está, al mismo tiempo que generar empleos, no solamente en estos sectores, sino empleos por ese efecto multiplicador. Cuando una persona, por ejemplo, dispone de un ingreso que es seguro, va a poder volver a pagar su crédito sin problemas, va a poder invertir, va a poder comprar más, eso activa el comercio, el sector de servicios, la construcción, etcétera. Entonces, es cosa de escuchar, es cosa de valorar el deseo del sector empresarial de invertir más para que este país vuelva por esa senda de crecimiento del 4, 5 o más del 6%. Nosotros creemos que si en el país se exporta más, se importa menos, se recupera el mercado del contrabando, se producen biocombustibles, Bolivia fácilmente puede crecer 7% o más. Lo hemos hecho en el pasado, con toda seguridad que hoy día lo podríamos hacer mucho más fácilmente. Qué bueno, usted nos ha mencionado algunas acciones que se pueden tomar y los sectores en los cuales se puede trabajar para recuperar ese crecimiento económico. Pero también este crecimiento económico ha afectado a las empresas, porque de hecho, por
subsistir, las empresas han tenido que prescindir de muchas personas que seguramente eran valiosas, que tenían muchos años trabajando, o tal vez no muchos, pero han tenido que reducir personal y de pronto personal que tenga que hacer no una función, sino dos, tres funciones. ¿Cómo ha afectado esto a las empresas? Mire, esto es tan sencillo como lo siguiente, y para que lo entienda la población, el empresario es una persona que sin que nadie le obligue, asume un costo, asume un riesgo personal de, con su propio capital o con un capital prestado, hacer empresa, producir bienes y servicios en un mercado interno o internacional para que para recibir un rédito de eso y a través de ello genera empleo. El trabajador aporta a esa empresa con su trabajo, es verdad, pero ese trabajador solo se tiene que preocupar de su familia. El empresario, si tiene 10, 20, 50, 100 empleados, va a tener que ser responsable de 10, 20, 50, 100 familias. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado a la hora de valorar lo que pasa con las empresas. Así como nosotros en nuestro domicilio, en nuestro hogar, tenemos, por ejemplo, una trabajadora del hogar. ¿Qué pasa si al jefe de esa familia lo despiden o le bajan el sueldo? Va a tener que prescindir de la trabajadora del hogar, y no porque sea malo, sino porque no puede seguir, digamos, manteniendo o contratando a una persona para que le preste un servicio. Probablemente ese servicio lo va a tener que hacer su hija, su esposa o él mismo, ¿verdad? Igualito pasa en las empresas. E igualito podría pasar, digamos, tanto en el sector público como en el sector privado. Hemos visto en anteriores ocasiones cómo de empresas públicas incluso se ha tenido que disminuir la cantidad de los empleados. Recordemos lo que era la empresa en su momento Ametex, ¿no es cierto? La racionalidad en este caso pasa por el hecho de que una empresa tiene que generar utilidades para poder seguir creciendo, para poder seguir empleando a la gente. Y cuando hay situaciones como esta, cuando hemos estado en una cuarentena tan dura, rígida, cuando hemos tenido mercados externos que se han cerrado, lamentablemente la consecuencia de eso ha sido el despido o la disminución de los salarios. Fíjense que hay sectores como el de turismo, hotelería, gastronomía, transporte, que han sido los más impactados. Solamente 3 sectores el año pasado crecieron, solamente 3 sectores. Telecomunicaciones, porque se empezó a utilizar más Internet para la educación virtual, para el teletrabajo, para comunicarnos entre nosotros, entre los familiares, cuando estábamos separados, estábamos aislados. El segundo sector que creció fue servicios públicos, o sea, el gobierno gastó más en función de la emergencia sanitaria. Y el tercer sector que creció fue agropecuaria, creció 2%. De ahí sacamos nosotros una conclusión, que de lo malo puede salir algo bueno. El mundo puede detenerse, puede dejar de hacer turismo, puede dejar de explotar minerales, hidrocarburos, pero nunca puede dejar de alimentarse. Y Bolivia tiene la posibilidad de no solamente consagrar su soberanía alimentaria. El año pasado no nos ha faltado alimentos. Nuestros agricultores, nuestros productores pecuarios, nuestros agroindustriales, como quien dice, le han puesto el pecho a la crisis y nos han servido nuestra mesa, no nos ha faltado los alimentos, pero además millones de personas en el mundo han sido alimentados por bolivianos, por manos bolivianas, por esfuerzo boliviano. Entonces, esa es la salida. Entonces, si hay un sector que está funcionando y está generando empleo, ¿por qué no darle mejores condiciones para que crezca mucho más y absorba la gente desempleada de otros sectores que no van a poder recuperarse tan rápidamente, reitero, como el agrícola, el pecuario, agroindustrial y el forestal?
A los bolivianos nos encanta trabajar. De hecho, siempre hemos escuchado en diferentes reuniones con embajadores en otros países que cuando un boliviano se va a otro país, siempre representa un progreso, siempre hace su aporte. En este tiempo tan difícil, Gary Rodríguez, usted nos da algunos puntos, algunas pautas que seguramente van a inspirar a algunas personas que nos están escuchando. Le agradecemos por su tiempo, por esta explicación y seguramente ya muchas personas que luchan, ya es difícil hacer una empresa, hay que cumplir con muchos aspectos, pero ustedes siguen en el plan de poder ponerle el... Esperar que las cosas cambien si uno sigue haciendo las mismas cosas. Hagamos las cosas mejor que antes. Trabajemos, sector público, sector privado. Dejemos de pelear entre los trabajadores y los empresarios. Veámonos todos como parte de una misma realidad, con problemas compartidos, pero también con un potencial enorme por desarrollar. Con 5 cosas que se hagan en este país podría pasar de crisis tan severa que no se ha visto como en 70 años a un crecimiento como que no se ve también desde hace más de 70 años. Bolivia puede crecer a más del 7% siempre que desde el gobierno se den las condiciones al empresariado. Muy bien, muchísimas gracias, que tenga un lindo día. Muchísimas gracias, un abrazo y bendiciones para todos. Bendiciones para todos en todo nuestro país y que existan muchas más actividades laborales. Seguramente ustedes se han sorprendido con ustedes mismos, si es que alguno se quedó sin trabajo, luego de esa tristeza, esa angustia que pueden haber tenido, cómo se pueden ir abriendo otras puertas, pero también a partir de uno mismo. Y ese es nuestro país, esos son los bolivianos que siempre van hacia adelante. Luego de un mal momento, puede venir algo muy bueno. ¿Y saben qué? Tenemos algo bueno a continuación. Son unos anuncios que ustedes les van a hacer de